Muchas gracias. Me espera María Consuelo Ahumada. Quiere que incluyamos aquí, en este espacio que vamos a hablar, que es docente, que trabaja en la Universidad Externado de Colombia, PhD en Ciencia Política de New York University, con énfasis en estudios latinoamericanos, profesora de la universidad, que estamos hablando, investiga temas sumamente importantes para la sociedad colombiana. Así que vamos a aprovechar esos conocimientos, en el mejor sentido de la palabra, para sumar información sobre los hechos que se dan en la nación colombiana. María, buen día, bienvenida. Buenos días, Marcela, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por toda la experiencia que va a compartir con nosotros en este día. Yo habitualmente me rindo ante la enorme tarea que hacen los docentes y hoy en época de pandemia ni hablar, porque estamos mencionando cuestiones que antes no las teníamos en cuenta, a lo mejor en nuestros pueblos, y hoy en clave pedagógica tenemos un poco más de tiempo en casa para ir analizando, conociendo, compartiendo. Así que gracias por esta ventana que abre con Telesur. No, ustedes. Quiero preguntarles justamente sobre esta actualidad del país colombiano, donde el Grupo de Puebla se prepara a abordar un capítulo donde habla de crisis humanitaria. Me parece muy interesante, digamos, esta reunión que va a tener lugar ahora en unas pocas horas. Yo fui invitada a participar entre el grupo de intelectuales y digo, es muy importante por la situación que vive Colombia y que vive la región. Es decir, más allá de algunas diferencias que puede haber con algunos países y algunos líderes, yo creo que en este momento, esta situación de crisis de pandemia, de crisis económica, de auge de la extrema derecha por todos lados, de golpe a los gobiernos alternativos. Es muy importante este polo de reunión que empezó, como sabemos, en México, luego se reunió en Argentina, esta es la tercera reunión. Se va a centrar en el proceso de paz de Colombia y eso pues es una ayuda muy valiosa en estos momentos tan difíciles. El gobierno de Duque ya venía dándole golpes certeros al proceso de paz de muchas maneras, pero ahora con la pandemia, aprovechando pues que digamos, el interés de la gente, la concentración de la gente en resolver sus problemas económicos y de salud, ha adelantado medidas que son realmente, absolutamente, digamos, que hay que rechazar. Por ejemplo, tomar los fondos asignados a la paz para campañas de publicidad internas, ¿no? Para promover su figura y todo lo demás. Sigue la muerte de los líderes sociales, siguen los discursos, digamos, sectarios, desaforados, que llaman, que ponen en peligro a los líderes sociales en medio de un incremento de la muerte de estos líderes. Frente a la pandemia ha predominado una desidia enorme, que en otras condiciones ya es grave, pero es que con la pandemia hablamos de vidas humanas, es decir, cualquier demora, lo que está pasando en el departamento del Amazonas, lo que está pasando con las cárceles, el decreto carcelario que se demoró 3 semanas en salir y finalmente salió muy limitado, muy restringido, es muy grave. Es decir, el tema, estando en Colombia la misma discusión que se da en otros países, ¿sí? Aunque no tengamos una persona tan cínica como Bolsonaro y Trump, pero es la misma discusión. Primero la economía, lo que llaman la economía. Eso es como el fondo de todo. Y en medio de todo, la paz sigue sacrificada, y por eso la implementación del acuerdo sigue sacrificada. Entonces, por eso me parece importantísimo la reunión de hoy, que hayan puesto ese punto como punto clave, el tema de sacar adelante el proceso de paz, el tema del proceso de paz, no, la implementación del acuerdo ya, ¿sí? Tomar medidas conjuntas en la región frente a la economía y frente a otros sectores en este momento de pandemia. Y una cosa muy importante es que este foro de Puebla es la contraparte, y así surgió, al Grupo de Lima. El Grupo de Lima absolutamente entregado a Trump y a Mike Pompeo, casi que casi no, sin el casi, él les coordina, y el señor Almagro de la OEA. Esto es una alternativa para la región. Yo he escuchado claramente que se plantean una salida política negociada a las crisis del continente, de la región,
incluye por supuesto Venezuela, y eso en este momento es muy favorable. Quiero preguntarle o pedirle que nos amplíe, por favor, sobre este capítulo de publicidad pagado por el presidente Duque para mejorar su imagen en plena pandemia. Hay un tuit muy interesante, lo cuelga un usuario, tomé uno al azar, señora Patria se llama este usuario, y dice: Duque está desfinanciando el Fondo para la Paz. Ya van 2 contratos inútiles para publicidad que juntos suman 4.000 millones, ambos financiados con dinero de ese fondo. Quiero pedirle, por favor, ampliación sobre esta acción, por todo lo que implica, ¿no? Incluso más de esos recursos. Hay unas denuncias del periodista Daniel Coronel el fin de semana pasado, donde cuenta que había otro contrato de 10.000 millones asignados a dedo, como decimos aquí, sin concurso ni nada de eso, a un amigo íntimo del uribismo, que es el hijo del jefe de campaña, tanto de Uribe como de Duque, ¿no? Entonces es una muestra de civismo clara, es decir, manejar la imagen cuando estaba tan desacreditado, invertir toda esa cantidad de recursos para desfinanciar la paz es realmente gravísimo. Parte de la estrategia tiene que ver con rodearse de una serie de figuras. Ellos tienen un programa televisivo todos los días, de 6 a 7, entrevista a gente, ¿sí? Una pésima copia de cualquier otra cosa, ¿sí? Y parte también es callar a los sectores de los trabajadores de la salud, que venían saliendo mucho en noticias, en noticieros, contando la difícil situación que viven frente a las medidas de bioseguridad, a la indiferencia del gobierno o la demora de las aseguradoras privadas en entregar los elementos de bioseguridad. Es decir, todo eso se ha pasado a un segundo plano, han intensificado su control de los medios, que ya en general estaban con ellos, pero lo ve uno claramente, los programas de debate más amplios han pasado a un segundo plano frente a la figura del presidente y ese llamado abstracto que hacen siempre de que todos unidos, pero todos unidos sin tener en cuenta las políticas o la ausencia de políticas efectivas para el tema de la pandemia que debían tomarse aquí. Si uno compara Colombia con otros países, incluso países neoliberales, hablamos de Chile y de Perú, la inversión del Estado, la inversión del PIB en Colombia es mucho más reducida que la de estos otros países, para no hablar de lo que hicieron los países europeos, ¿no? Países como Alemania, Francia, digamos, de destinación en torno al Producto Interno Bruto para los gastos, lo que tiene que ver con la pandemia, la inversión directa en salud y equipos sanitarios, pero también en empleo, en subsidios más efectivos para la población. Entonces yo creo que eso es una cuestión importante. El gobierno de Colombia, además tengo que decirlo, con esa entrega, ellos hablan de alianza, pero es una entrega absoluta a las políticas erráticas de Trump frente a la pandemia. El gobierno de Colombia se ha aislado de los otros. Entonces, cuando dice que no ha encontrado ventiladores en el mercado internacional, pues en eso tienen razón, porque es difícil encontrarlos si uno está del lado equivocado. Es decir, Trump, que no quiere compartir nada, sí, que insiste en las políticas absolutamente monopólicas frente a todos estos proyectos tan necesarios, que es la misma política que tiene frente a la vacuna, que todavía no se conoce, pero que puede llegar en cualquier momento. Entonces, si desprecia el apoyo de China y los contactos con China y con otros países, entonces es muy difícil que se pueda solucionar la situación, incluso la situación de la pandemia, la situación de inmediato de la pandemia, ¿no? Quiero preguntarle también, y con esto finalizo, hace días conocimos un escándalo de corrupción en la nación colombiana. Aquí tuvimos en uno de nuestros programas un invitado muy especial para abordar los hechos. Muestro el tuit. Año 2018, Colombia solicitó su ingreso a la OTAN y como parte del proceso se implementó una red de espionaje que ha sido utilizada de manera ilegal. Se intervino en la privacidad de más de 300 colombianos. Telesur entrevistó a Iván Cepeda hace pocos días en Es Noticia, en nuestro espacio. Quiero preguntarle también todavía las repercusiones de este escándalo sin fondo. Indago sobre esto para mencionar también la situación de impunidad que denuncian ciudadanos colombianos en redes sociales.
Sí, claro, esto es un escándalo gravísimo y que nos pone en la situación de que se vivió a fondo en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Es el espionaje a políticos, espionaje a parlamentarios, espionaje a líderes sociales y líderes sindicales, ¿sí? En este momento también se conoció, inicialmente era una lista de 40 o 50, pero se habla de unos 500 que estarían implicados, que estarían convertidos en, digamos, sujeto de este tipo de investigación, de estos espionajes. El gobierno dice que no sabía nada, que va a tomar las medidas, pero no se toman ninguna medidas, y todo el escándalo se destapa a partir de un informe de la revista Semana. O sea, si la revista Semana no saca este informe, pues el gobierno no sale a dar explicaciones que por lo demás no convencen a nadie. ¿Cómo va a ser posible cómo es posible que el gobierno no sepa, ni el ministro de Defensa? Hay que decir también que es que el ejército además tiene unos escándalos de corrupción, fuera de esto de la que llamamos, lo que llamamos aquí las chuzadas, tiene unos escándalos muy graves de corrupción. Entonces, es una situación realmente difícil, no se dan explicaciones. Creo que también este es uno de los temas que debe tratarse en la cumbre, porque por supuesto tiene que ver con el proceso de paz. Buena parte de los investigadores trabajaron en el tema de la paz y siguen trabajando activamente en el tema de la paz, como es el caso del senador Iván Cepeda, pero no solamente él, en muchos está el ex candidato y senador Petro también, y líderes sindicales y sociales. ¿Sí? Eso ha sido una constante en este gobierno que pues que tomó lo peor del gobierno de Álvaro Uribe y lo está reviviendo. Parte de su estrategia es esa, en lugar de implementar los acuerdos como debe ser, de ceñirse a los acuerdos de paz. Otro elemento clave es la fumigación, ¿no? La fumigación que ya se reanudó en zonas como el Catatumbo, como el Putumayo, el Caquetá, y ahora se pretende hacer vía teleconferencia la consulta previa a las comunidades, que eso es absurdo. Es decir, cómo van a opinar las comunidades por internet cuando muchos no tienen ni acceso al servicio de energía, y para proceder a fumigar un mandato directo de Trump en 13 o 14 departamentos adicionales. María, muchas gracias por este tiempo. No, a ustedes.